Segundo video del capítulo de trastornos hemodinámicos. Continuamos con evolución de los trombos. Los trombos pueden aumentar de tamaño, a eso se denomina propagación. El trombo crece, se acumulan plaquetas y fibrina. Tenemos que parte del trombo o todo el trombo puede desprenderse y empezar a circular por los vasos sanguíneos hasta atascarse en algún vaso sanguíneo del calibre adecuado. Esto se denomina embolización. Los émbolos circulan por la vasculatura hasta encontrar el vaso del calibre adecuado para detenerse. Los trombos pueden achicarse, inclusive desaparecer, por acción del sistema fibrinolítico. Esto es más sencillo en trombos recientes. Por eso, frente a una isquemia miocárdica severa por algún trombo en una coronaria, el tratamiento fibrinolítico tiene que realizarse lo más pronto posible. Y mientras más pronto se utilice esta terapia trombolítica, hay mayores posibilidades de éxito. Finalmente tenemos la organización del trombo. El trombo, siendo un coágulo sanguíneo, se fibrosa, es decir, se acumula tejido conjuntivo en ese coágulo sanguíneo. El tejido conjuntivo tiene vasos sanguíneos. A eso se denomina recanalización del trombo. Esquema para ver la evolución de los trombos. Tenemos la propagación o crecimiento del trombo, la desaparición del trombo por activación del sistema fibrinolítico, la embolización, desprendimiento de una parte del trombo o de la totalidad del trombo, y esta parte del trombo o el trombo completo viaja por la vasculatura. Tenemos finalmente la fibrosis del trombo. El coágulo sanguíneo se fibrosa, a eso se denomina organización del trombo, y en ese tejido conjuntivo que se ha formado en el trombo existen vasos sanguíneos. A eso se denomina recanalización del trombo. Trombo parcialmente organizado. Parte de este coágulo sanguíneo está constituido por tejido fibroso. Aquí tenemos un trombo arterial organizado. O sea, el coágulo sanguíneo se transformó en una masa de tejido conjuntivo. En esta foto observamos las fibras elásticas. Destacan porque están coloreadas de negro y todo el lumen está ocupado por tejido conjuntivo. Quiere decir que el coágulo sanguíneo se ha organizado, se ha fibrosado, y en esta masa de tejido conjuntivo hay pequeños vasos sanguíneos. Recanalización del trombo. Tromboémbolo en silla de montar, en la bifurcación de la arteria pulmonar. Generalmente estos émbolos que se atascan en la vasculatura pulmonar proceden de trombosis venosa profunda de la extremidad inferior. También pueden proceder de trombosis venosa a nivel de venas pélvicas. Por la forma se denomina émbolo en silla de montar, en la bifurcación de la arteria pulmonar. Otra fotografía similar a la anterior. El trombo tiene forma de silla de montar. Se ha detenido en la bifurcación de la arteria pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. Rara vez el tromboembolismo pulmonar se acompaña de infarto. El pulmón está protegido del infarto porque tiene una circulación doble o una circulación dual. Por un lado le llega sangre por la arteria pulmonar y por otro lado le llega sangre por las arterias bronquiales. Eso lo protege del infarto. Sin embargo, a veces tenemos un tromboembolismo pulmonar que se acompaña de una circulación bronquial comprometida, por ejemplo, por arteriosclerosis o insuficiencia cardíaca. En estos casos se pierde la protección del pulmón frente al infarto, y el tromboembolismo pulmonar realmente sí va a producir un infarto. Tromboembolismo pulmonar masivo. Da lugar a una insuficiencia cardíaca aguda del corazón derecho. El tromboembolismo pulmonar masivo implica gran cantidad de émbolos
que se originan en trombos de extremidad inferior, por ejemplo, que obstruyen varias ramas de la arteria pulmonar a la vez. Es un tromboembolismo masivo. Varios coágulos sanguíneos que impactan en diferentes ramas de arterias pulmonares. Eso se llama cor pulmonar agudo. Tromboembolismo paradójico. Consiste en un tromboémbolo que se origina en el sistema venoso. Y nosotros sabemos que si se origina en el sistema venoso va a terminar en el corazón derecho y de ahí va a pasar a la arteria pulmonar, debiendo dar lugar a un tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo es que se detiene en el sistema arterial? ¿Cómo pasa del corazón derecho al corazón izquierdo para empezar a circular por las arterias y detenerse en alguna arteria del calibre adecuado? Este pasaje del tromboémbolo del corazón derecho al corazón izquierdo se puede realizar a través de una comunicación intraauricular, comunicación interventricular o ductus arterioso. Tromboembolismo arterial. Se origina evidentemente en el corazón izquierdo. En aurícula izquierda, causas estenosis mitral, fibrilación auricular. Hay una obstrucción al paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces hay una estasis sanguínea en la aurícula izquierda con la formación de trombos. Puede originarse también un tromboémbolo arterial en el ventrículo izquierdo. Por estasis, nosotros recordamos que cuando hay infartos cardíacos, la zona infartada no se regenera, sino que cura por medio de una cicatriz. Y esa cicatriz no tiene capacidad contráctil porque no hay miocardiocitos. Entonces, esta zona no contráctil representa una zona de estasis vascular con tendencia a la formación de trombos que después pasan al sistema arterial. También los tromboémbolos arteriales pueden originarse en aneurismas aórticos, por ejemplo, aneurismas arterioescleróticos o de otra causa. Esquema para ilustrar el origen de émbolos arteriales. Pueden originarse en zonas donde hay placas arterioescleróticas, por ejemplo, la carótida. Tenemos también que la arterioesclerosis puede dar lugar a aneurismas de la aorta abdominal. Tenemos también aneurismas de arterias ilíacas. Igualmente hablábamos de casos en los cuales se forman tromboémbolos a nivel de aurícula izquierda, fibrilación auricular, estenosis mitral y causas de formación de tromboémbolos en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, en zonas de miocardio no contráctil por la cicatrización de un infarto. ¿Dónde se pueden alojar los émbolos arteriales? Los émbolos arteriales viajan por el sistema arterial y se pueden atascar en arterias del cerebro, en arterias de la retina, también en las coronarias, en la arteria esplénica, arteria renal, arterias mesentéricas y también en arterias de los miembros inferiores. Coagulación intravascular diseminada, es lo que se denomina CID. Otro nombre es coagulopatía de consumo. Se consumen plaquetas y factores de la coagulación en la formación de los microtrombos a nivel de los vasos pequeños. Al ser una coagulopatía de consumo, lo que comenzó como múltiples trombos en vasos pequeños termina como hemorragias, como una diátesis hemorrágica. Evidentemente, la obstrucción difusa de vasos pequeños da lugar a hipoxia de los tejidos e insuficiencia circulatoria. Causas más frecuentes: septicemia, es una complicación del shock séptico, la coagulación intravascular diseminada, embolia de líquido amniótico, pancreatitis, leucemia promielocítica. En el caso de la pancreatitis tenemos una respuesta inflamatoria sistémica severa que predispone a la coagulación intravascular diseminada y una activación excesiva de la trombina. En el caso de la leucemia promielocítica,
Los glóbulos blancos cancerosos, los glóbulos blancos leucémicos, tienen gránulos en su citoplasma y estos gránulos contienen sustancias procoagulantes. Por eso los pacientes con leucemia promielocítica tienen como complicación la coagulación intravascular diseminada. En el caso de la embolia de líquido amniótico, el paso del líquido amniótico a la circulación desencadena una activación difusa de la trombina para dar lugar a CID. Embolismo graso y de médula ósea. Estábamos viendo tromboembolismo, o sea, émbolos que se originan en coágulos o émbolos constituidos por coágulos. Pero también material graso y fragmentos de médula ósea pueden embolizar, pueden pasar a la circulación y empezar a viajar por los vasos sanguíneos. El origen, fracturas de huesos largos, fragmentos de médula ósea pasan a la sangre, traumatismo de tejidos blandos y quemaduras, tenemos fragmentos de tejido adiposo y también tejido conjuntivo que pueden pasar a la sangre. Penetran en vasos sanguíneos lacerados. Dan lugar a hipoxia de los tejidos por obstrucción, pero también una lesión bioquímica endotelial por liberación de ácidos grasos a partir de los triglicéridos. Una fotografía donde se observa fragmento de médula ósea, se pueden reconocer los adipocitos, la imagen negativa de grasa de los adipocitos de la médula ósea y células hematopoyéticas. En esta fotografía se ve lo mismo, adipocitos, imagen negativa de grasa de los adipocitos y células hematopoyéticas, embolismo de médula ósea. Embolismo aéreo. Para que existan manifestaciones clínicas debido al embolismo aéreo, por lo menos 100 centímetros cúbicos de aire deben penetrar en la circulación. ¿De qué manera penetran en la circulación aire? Puede ser por laceración de vasos sanguíneos, por ejemplo, traumatismo de la pared torácica y laceración de venas uterinas debido a procedimientos obstétricos. Síndrome de descompresión o enfermedad de los buzos. Los buzos descienden al fondo del mar. Conforme van descendiendo, va aumentando la presión atmosférica de manera progresiva. Y a mayor presión, mayor volumen de un determinado gas se puede disolver en un medio líquido. En este caso, el medio líquido es la sangre, pero esto depende de la solubilidad del gas. El nitrógeno y el oxígeno del aire inspirado son muy solubles en el agua de la sangre. Son los dos gases principales que se solubilizan en la sangre de los buzos conforme estos descienden al fondo del mar. Pero cuando los buzos ascienden a la superficie, el gas que da problemas de manera fundamental es el nitrógeno y no el oxígeno. Al ascender a la superficie bruscamente, baja la presión atmosférica hasta llegar al nivel del mar y el gas disuelto regresa a la fase gaseosa. Mencionábamos dos gases, el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno no da problemas porque se redisuelve rápidamente y el burbujeo causado por el oxígeno desaparece. Esto no pasa con el nitrógeno. En el caso del nitrógeno, el burbujeo permanece. Entonces tenemos burbujas de aire, burbujas de un gas que empiezan a circular por la sangre, dando lugar a este síndrome de descompresión. Hay una obstrucción de múltiples vasos pequeños, siendo el cuadro clínico dominado por las manifestaciones neurológicas, por la obstrucción de vasos sanguíneos pequeños a nivel cerebral. En esta fotografía se puede ver la ocupación de parte del lumen vascular por aire. Embolismo de líquido amniótico. Penetra líquido amniótico a la circulación debido a la laceración de venas uterinas. También puede penetrar material del feto, por ejemplo, lanugo o vernix caseosa. Son materiales del feto que pueden penetrar en la circulación. Desencadenan una coagulación, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada. Estimulan la trombosis difusa
en vasos pequeños. En esta fotografía se observan vasos sanguíneos de los septos alveolares con unas escamas que proceden de la piel del feto. Se observa en esta fotografía una célula trofoblástica en la vasculatura pulmonar. Embolismo de trofoblasto. Embolismo tumoral. Pequeños fragmentos de tumores pueden penetrar a los vasos sanguíneos y embolizar. Embolismo séptico. El material del trombo, el coágulo sanguíneo que forma el trombo, tiene una infección bacteriana. Se encuentra colonizado por bacterias. Entonces, el vaso en el cual se atasca, o la zona de la circulación en la cual se atasca el émbolo, sufre una infección que puede llegar inclusive al absceso. También hay daño en la zona vascular donde se ha alojado el émbolo séptico, dando lugar a un aneurisma infeccioso, debilitamiento de la pared vascular debido a la infección. Se llama aneurisma infeccioso o también se le llama aneurisma micótico. Sin embargo, aneurisma micótico nos hace pensar que es solamente por hongos, pero en realidad es un nombre que se utiliza hasta la actualidad para implicar la infección, generalmente bacteriana, de un vaso sanguíneo originada en un émbolo infectado. Embolización de un fragmento de ateroma. Procede de una placa arterioesclerótica. En esta fotografía se puede reconocer la pared del vaso y se puede reconocer imagen negativa de grasa de forma alargada. Son cristales de colesterol que tienen esta forma alargada, imagen negativa de grasa alargada. Y también se observan células gigantes tipo cuerpo extraño. Hay una reacción granulomatosa a cuerpo extraño. Es un fragmento de ateroma que se ha desprendido. Pasamos al tema de infarto. Un tejido infartado es un tejido que ha sufrido necrosis coagulativa debido a isquemia. Las causas: obstrucción vascular por trombosis o tromboembolismo arterial, que puede verse empeorado por una vasoconstricción local. Tenemos la hemorragia dentro de un ateroma, que hace aumentar de tamaño al ateroma a tal punto que puede obstruir por completo un vaso sanguíneo, dando lugar a una isquemia severa e infarto. Compresión extrínseca de una arteria, por torsión testicular o por vólvulo intestinal. Son dos ejemplos de compresión extrínseca de vasos arteriales, lo que explica la isquemia en estos casos. Trombosis venosa en órganos con un único canal venoso de drenaje. Tal es el caso de las gonadas. Tenemos la obstrucción por trombos en la vena ovárica o también la vena testicular. Infarto hemorrágico de pulmón. Consiste en un tejido pulmonar que ha sufrido una necrosis coagulativa por la isquemia, pero después de haberse producido la necrosis coagulativa se produce la hemorragia. Entonces tenemos un infarto hemorrágico y se llama también infarto rojo. Por otro lado tenemos los infartos anémicos, que también se denominan infartos blancos. Aquí tenemos un ejemplo, que es el caso de infarto blanco del vaso. En los casos de infartos anémicos hay una necrosis coagulativa sin hemorragia posterior. Los casos de infartos hemorrágicos o infartos rojos se producen en tejidos que tienen consistencia blanda o que son fácilmente distensibles, como el pulmón. En cambio, los infartos anémicos predominan en las vísceras sólidas o en tejidos que tienen una consistencia mayor. Infartos anémicos múltiples en el vaso, ¿no? Tenemos las zonas infartadas que se ven de una coloración amarillenta. Infarto renal antiguo reemplazado por una cicatriz fibrótica. Entonces, la zona necrótica ha sido reemplazada por una cicatriz fibrótica en los casos en los cuales no ha podido realizarse la regeneración de manera adecuada.
Entonces, el infarto cura mediante la formación de una cicatriz. Gangrena de miembro inferior por embolia arterial. Tenemos una necrosis coagulativa de una zona del pie debido a embolia arterial. Tenemos que recordar que la gangrena puede ser de tipo seco, cuando no hay infección bacteriana sobreagregada, y tenemos el caso de la gangrena húmeda, cuando el tejido necrótico o el tejido con necrosis coagulativa sufre una infección bacteriana sobreagregada. Dos infartos hemorrágicos del corazón. Tenemos acá una zona de infarto y por este lado también tenemos zonas de infarto. Infarto hemorrágico, tenemos esta zona, infarto hemorrágico, y una cicatriz de un infarto antiguo. La zona de cicatriz se ve de color blanquecino, es una cicatriz fibrosa. Al final, el infarto hemorrágico va a terminar en otra cicatriz. Aquí lo que se observa es una cicatriz que se nota muy bien, que es de un infarto antiguo, ¿no? Que ha curado de esta manera. Factores que influyen en el desarrollo de un infarto. Tipo de aporte vascular del tejido. Tenemos los tejidos de circulación doble, que están protegidos del infarto, en relación a los órganos de circulación terminal. ¿Quiénes tienen circulación doble? Tenemos el pulmón. Habíamos mencionado que al pulmón le llega sangre por las arterias, por la arteria pulmonar y también por las arterias bronquiales. Al hígado le llega sangre por la vena porta y por la arteria hepática. Al brazo y antebrazo le llega sangre por la arteria radial y la arteria cubital. Tenemos también el caso de los intestinos, en el cual hay múltiples anastomosis entre sus arterias. En estos casos hay una protección del infarto en relación a los órganos de circulación terminal. Ritmo de desarrollo de la oclusión. Si es lento, da tiempo al desarrollo de anastomosis entre las diferentes arterias del tejido. Esto es muy típico del corazón. Entre las arterias coronarias principales existen anastomosis que normalmente no están desarrolladas. Sin embargo, si tenemos la obstrucción progresiva de una o más de las coronarias principales, vemos una hipoxia que se va desarrollando de manera lenta a lo largo del tiempo. Y esto da facilidades para que las anastomosis se desarrollen, y esto hasta cierto punto protege al corazón del infarto. Vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Las neuronas son sumamente sensibles. Solamente soportan 2 a 4 minutos de hipoxia severa y después se encaminan a la muerte. Los miocardiocitos también son muy sensibles. Pueden tolerar de 20 a 30 minutos de isquemia severa y después van a la muerte. Por otro lado, tenemos células tipo fibroblasto, que son muy resistentes a la hipoxia. Pueden permanecer viables después de horas de hipoxia. Contenido de oxígeno de la sangre. Cuando la sangre contiene escasa cantidad de oxígeno, tal es el caso de la anemia, hay un aumento en el riesgo de infarto. Pasamos al tema de shock. El shock implica una reducción generalizada de perfusión de órganos y tejidos. Esto implica que el aporte de oxígeno está por debajo de los niveles mínimos necesarios requeridos para una síntesis adecuada de ATP, para una síntesis adecuada de moléculas energéticas, a pesar de mecanismos compensadores. Tenemos entonces que el oxígeno es sumamente necesario para la producción de moléculas energéticas que necesita la célula para diferentes funciones. La molécula energética por excelencia es el ATP. En esta diapositiva vemos lo mismo, se recalca la importancia del oxígeno para una producción adecuada
de moléculas energéticas. ¿Qué pasa cuando el aporte de oxígeno es inadecuado? Se activa la vía glicolítica, que es anaeróbica, o sea, no requiere oxígeno. Sin embargo, la vía glicolítica tiene un rendimiento bastante bajo. Por cada molécula de glucosa que ingresa a la vía glicolítica, solo se producen 2 moléculas de ATP. En cambio, por cada molécula de glucosa que ingresa al ciclo de Krebs, se producen 36 moléculas de ATP. Entonces, el rendimiento es muy inferior en el caso de la vía glicolítica. La vía glicolítica tiene otra desventaja, que es el subproducto de esta vía, ácido láctico. El ácido láctico da lugar a acidosis metabólica. Cuando se acumula, disminuye el pH de la sangre. Tipos de shock. Tenemos el shock cardiogénico. Implica una disminución de la función de la bomba cardíaca. Ejemplo típico es el infarto miocárdico extenso. Shock hipovolémico. Disminución del retorno venoso por disminución del volumen intravascular efectivo. El ejemplo típico del shock hipovolémico es la hemorragia severa y aguda. Shock obstructivo. Falla en el llenado diastólico, producto de la compresión del corazón y las estructuras circundantes, o pérdida de distensibilidad de estas. Tenemos como ejemplo el taponamiento cardíaco. Shock distributivo. Implica una vasodilatación incontrolada y generalizada. Mala distribución del contenido vascular. Hay un remanso de la sangre a nivel del sistema venoso. Disminuye el tono vasomotor. Tenemos acá varios ejemplos. Mencionábamos como un ejemplo típico del shock cardiogénico el infarto miocárdico extenso, pero tenemos otras causas: cardiomiopatía, enfermedad cardíaca valvular, ruptura ventricular, que también puede suceder en el caso de un infarto. Lo típico del shock hipovolémico, o el ejemplo típico, es una hemorragia aguda, pero también podemos tener shock hipovolémico por deshidratación severa, por vómitos o diarrea, uso excesivo de diuréticos, quemaduras, etc. Shock obstructivo. Tenemos el taponamiento cardíaco como un ejemplo de shock obstructivo. Otro ejemplo es el embolismo pulmonar masivo. Mencionábamos como complicación del embolismo pulmonar masivo la insuficiencia cardíaca aguda del lado derecho. Tenemos también neumotórax a tensión. Shock distributivo. Hacíamos hincapié en el caso del shock distributivo en la vasodilatación exagerada, vasodilatación severa, con secuestro de la mayor parte del volumen sanguíneo en el sistema venoso. Un ejemplo típico es el shock séptico, pero tenemos también el shock anafiláctico y el shock neurogénico. Este es un esquema para ilustrar algunas características muy típicas de algunos tipos de shock, por ejemplo, la vasodilatación exagerada en el shock distributivo, por ejemplo, el shock séptico. También tenemos la pérdida del líquido intravascular en el caso del shock hipovolémico. Puede ser por hemorragia o por pérdida de líquidos severa. Tenemos el caso del shock cardiogénico, en el cual falla el corazón como bomba. Este es otro esquema para ilustrar los mismos conceptos que ya había mencionado, simplemente para volver a hacer hincapié. En el caso del shock distributivo, ejemplo, shock séptico, shock anafiláctico, shock neurogénico, y los otros dos tipos fundamentales de shock, el hipovolémico y el cardiogénico. Patogénesis del shock séptico. Tenemos la activación excesiva de receptores de reconocimiento de patrones asociados a patógenos, tales como receptores tipo TOL y tipo NOT. Entonces, las moléculas asociadas a patógenos son, por ejemplo, los peptidoglicanos de la pared celular de los bacilos gram positivos.
También estimulan este tipo de receptores las endotoxinas de los gram negativos. Las endotoxinas están constituidas por los lipopolisacáridos de la pared celular. Los lipopolisacáridos contienen una parte lípida, que es el lípido A, y también polisacáridos. Las micobacterias y los hongos pueden igualmente causar shock séptico, no solamente las bacterias. Hay una activación exagerada y excesiva de la respuesta inflamatoria, con gran producción de mediadores de la inflamación. La inflamación es necesaria para combatir a la infección. A esta gran producción de mediadores de la inflamación también se le llama tormenta de citoquinas. El endotelio se afecta por esta gran cantidad de citoquinas inflamatorias. Disminuyen los mecanismos naturales de la anticoagulación. Por ejemplo, disminuye el inhibidor del factor tisular y también disminuye la trombomodulina. Esto favorece la producción de coagulación intravascular diseminada, que es una complicación reconocida del shock séptico. Este es un esquema para recordar la activación de receptores de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, tales como los receptores tipo TOL, que dan lugar a la transcripción de genes que codifican proteínas de la respuesta inflamatoria, básicamente citoquinas inflamatorias. Esto implica activación en el citoplasma de factores de transcripción que pasan al núcleo para estimular la transcripción de estos genes. Entonces se sintetizan gran cantidad de proteínas de la respuesta inflamatoria, tales como interleuquina 1, factor necrosis tumoral, interleuquina 6 y quimiosinas, entre otras. Vamos a recordar algunos activadores de receptores tipo TOL. Lipopolisacárido de los gram negativos. Estimula al receptor TOL tipo 4. Tenemos también los peptidoglicanos de la pared celular de las bacterias gram positivas, que estimula al receptor 2 tipo TOL. También este receptor 2 tipo TOL es estimulado por moléculas que proceden de micobacterias, tales como el lipoarabinomanán. Tenemos el receptor TOL tipo 3, que detecta RNA de doble cadena, que pertenece a virus. Mencionábamos que se producen gran cantidad de citoquinas inflamatorias, es lo que se llama tormenta de citoquinas. El siguiente paso es lo que se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es una inflamación generalizada y termina en falla multiorgánica. ¿Por qué hay falla multiorgánica? Porque se va produciendo necrosis progresiva de células parenquimatosas en diferentes órganos y tejidos. En cuanto a la cascada de citoquinas o tormenta de citoquinas en la sepsis, tenemos a las más conocidas, más importantes: factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, son citoquinas inflamatorias y quimiosinas ya reconocidas. Y como parte del esquema tenemos al lipopolisacárido, que estimula los receptores de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos. Los efectos de los mediadores inflamatorios en el shock séptico son la vasodilatación sistémica, por eso se produce el shock, es un shock de tipo distributivo, por eso baja tanto la presión, y también disminuye la contractilidad miocárdica. Esto empeora la hipoperfusión de los tejidos, empeora la isquemia de los tejidos y favorece la muerte de las células parenquimatosas de diferentes órganos y tejidos. En resumen, esto da lugar a una falla multiorgánica, mal funcionamiento de muchos órganos del cuerpo a la vez, lo cual es preludio de la muerte. Se produce una lesión y activación endotelial diseminada. Hay un aumento de moléculas de adhesión. En el pulmón hay un secuestro de neutrófilos porque los neutrófilos
se adhieren al endotelio debido a esta activación, a este aumento de moléculas de adhesión. El resultado es lo que se denomina edema pulmonar no cardiogénico o daño alveolar difuso. Esta es una lesión pulmonar típica del shock séptico. Voy a mencionar a una citoquina inflamatoria que no es muy conocida, que es la proteína de la caja B, de la caja B1, del grupo de proteínas de alta movilidad. Esta citoquina inflamatoria es secretada por monocitos, macrófagos y células dendríticas activadas, o sea que se secreta durante la respuesta inmune innata. Bueno, acá tenemos los productos bacterianos que estimulan receptores de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos. Hay una activación endotelial que da lugar a un aumento de producción de moléculas de adhesión. También se activan células inflamatorias tipo neutrófilos y monocitos. Se activa la cascada del complemento, se activa la cascada de coagulación, dando lugar a coagulación intravascular diseminada, lo cual empeora la isquemia de los tejidos. Otros efectos de la tormenta de citoquinas: vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y disminución de la perfusión. Igualmente, empeoramiento de la hipoxia. Otros efectos sistémicos que acompañan al shock séptico: fiebre, disminución de la contractilidad miocárdica, anormalidades metabólicas. Aquí tenemos la acidosis láctica, tenemos también la hiperglicemia. Otro efecto que se observa en el shock séptico es la inmunosupresión, debido a la producción de moléculas antiinflamatorias e inmunosupresoras. O sea que al mismo tiempo que hay una tormenta de citoquinas, se producen citoquinas que tienen efectos inmunosupresores y antiinflamatorios, como por ejemplo la interleuquina 10. Tenemos la apoptosis de células inflamatorias. Y también tenemos el receptor soluble del factor de necrosis tumoral. Este es un receptor que circula en la sangre y antagoniza al factor de necrosis tumoral. Es decir, que hay por un lado exceso de citoquinas y por otro lado también citoquinas inmunosupresoras y antiinflamatorias. El efecto final es la falla multiorgánica que, como ya mencioné, es el preludio de la muerte. Etapas del shock: fase no progresiva, sucede al inicio, se mantiene la perfusión tisular por mecanismos compensadores, activación del sistema simpático, con producción de catecolaminas tipo adrenalina y noradrenalina, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y secreción de hormona antidiurética. Estos dos mecanismos, la activación de este eje y la hormona antidiurética, aumentan el volumen del intravascular. Esto solamente sirve al inicio, en la fase no progresiva, porque de manera posterior más bien empeora el shock. Tenemos la fase progresiva, en la cual ya hay una hipoperfusión tisular, acidosis láctica, vasodilatación periférica y tenemos los primeros efectos de la isquemia generalizada. Pasamos a la fase irreversible, que coincide con la falla multiorgánica. Hay muerte de células en diferentes órganos y tejidos por esta hipoxia generalizada y severa. En estos casos sobreviene la muerte a pesar de que se restaure la perfusión. Y hay demasiado daño por necrosis a los diferentes órganos y tejidos. Alteraciones morfológicas en el shock. Tenemos la muerte celular multifocal por hipoxia, a nivel de cerebro, corazón, hígado, etc. En riñones, muerte a nivel de los túbulos renales, lo que se denomina necrosis tubular aguda, signos de insuficiencia renal como oligoanuria y alteraciones electrolíticas. En los pulmones, la lesión típica del shock séptico, edema pulmonar no cardiogénico. También se llama daño alveolar difuso o pulmón de shock. Se produce un edema alveolar de tipo inflamatorio,
o sea, rico en proteínas. Estas proteínas coagulan y precipitan en la superficie de los alveolos, dando lugar a lo que se denominan membranas hialinas. Bueno, acá tenemos necrosis tubular aguda, daño por necrosis en los túbulos renales con desprendimiento de las células tubulares necróticas. Los glomérulos están indemnes. Membranas hialinas. Hemos mencionado que hay un edema alveolar líquido rico en proteínas en los alveolos, pero estas proteínas coagulan y precipitan en la superficie de los alveolos en la forma de membranas hialinas. Este tipo de lesión se denomina de esta forma: edema pulmonar no cardiogénico con formación de membranas hialinas. A nivel de las glándulas suprarrenales, hay una depresión de lípidos en la corteza por aumento de la síntesis de corticoides. A veces puede haber necrosis de la corteza por hipoxia y esta necrosis puede continuarse con hemorragia, dando lugar a lo que se denomina síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es típico del shock séptico por meningococo. A nivel del hígado tenemos necrosis alrededor de venas centrolobulares y degeneración grasa por la hipoxia. A nivel de intestinos, enteropatía hemorrágica, necrosis y hemorragia. Si hay necrosis del epitelio del intestino, se pierde la función de barrera de la mucosa intestinal y bacterias del contenido intestinal pasan a la sangre, empeorando el shock séptico. Voy a mencionar un marcador sanguíneo que distingue un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica causado por infección de este mismo síndrome de causa no infecciosa. La procalcitonina se eleva en la sangre cuando el shock séptico es causado por una infección bacteriana severa. No se eleva en el caso de tratarse de una respuesta inflamatoria sistémica por una infección viral severa y generalizada. Y es muy útil en pediatría porque indica que debe usarse antibióticos de manera adecuada. Termino este capítulo mencionando algunos conceptos sobre el síndrome del shock tóxico. Las bacterias causantes, cierto tipo de estafilococos y estreptococos que producen toxinas que tienen la capacidad de actuar como superantígenos. Un superantígeno es cualquier molécula que puede activar los linfocitos T de manera policlonal, haciendo que produzcan grandes cantidades de citoquinas. ¿De qué manera se puede activar los linfocitos de manera policlonal? Uniéndose a zonas constantes del receptor de antígeno de las células T. Estas zonas constantes tienen que ser diferentes a las zonas de reconocimiento del antígeno, porque estas zonas de reconocimiento del antígeno son zonas variables. En cambio, el TCR tiene zonas constantes. Y a estas zonas se unen los superantígenos. Pueden activar al mismo tiempo grandes cantidades de linfocitos T con la producción de grandes cantidades de citoquinas. Cuadro clínico: tenemos una lesión en la piel característica, exantema difuso, confusión, diarrea, malestar general, fiebre, hipotensión, porque es un shock, baja la presión, cefalea, dolores musculares. Nada más en lo que se refiere a este capítulo.